Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, acá... Un poco por eso uno se vino hasta acá, para evitar los interferencias. Sí, claro. ¿Cómo andás? Y siguen habiendo igual imprevistos. Bueno, supongo que primero que nada te habrás enterado que el significado de la palabra frío adquiere otra dimensión por allá, ¿no es cierto? Sí, y de a ratos, porque te engañan, ¿viste? Por ahí tenés un solcito lindo y de repente el viento empieza a enfriar más de lo que uno esperaba, pero bien. Bueno, igual no hizo tanto frío, te cuento, no hizo tanto frío. Es lo que me decían. Bueno, contémosle un poco a la audiencia. Vos estás en la provincia de Chubut, en la ciudad de Trelew. Hoy es 22 de agosto, toda la semana que pasó y creo que durante esta semana también hay previstas toda una serie de actividades de los grupos que están trabajando por la memoria en los colegios, digamos, ha habido vigilias. Contanos un poco toda esta experiencia que estás viviendo allá. Bueno, como decís, acá las actividades comenzaron ya desde comienzos de agosto y se van a extender varios días más durante el mes de septiembre y después en octubre, cuando también recuerden esa gran poblada o el treleguazo, como se escuchó nombrar y recordar insistentemente en estos días. Así que bueno, una cantidad de actividades, todas muy conmovedoras, porque bueno, todas recuperando un poco parte de lo que se vivió desde los familiares, desde los hijos, las hijas, los sobrevivientes que quedaron ahí en el penal de Rawson, esperando poder sumarse a la fuga, digamos, ¿no? Así que bueno, una serie de actividades, como te decía, ahora estamos esperando lo que va a ser el acto central a las 11 de la mañana. Vos, en una de las entrevistas que nos enviabas y que nosotros podíamos escuchar aquí, tuviste la oportunidad de hablar con gente que, como decías, estaba en el penal de Rawson. Hay que recordar que Trelew y Rawson son dos ciudades que están prácticamente integradas, ¿no? Casi ya no hay nada que las separe, muy poquitos kilómetros nada más, y casi siempre ha sido así, están muy cerca una de la otra y el penal estaba por lo menos en las afueras de la ciudad en ruta hacia Trelew y de ahí al aeropuerto que está cercano. Pudiste hablar entonces con Celedonio Carrizo, contanos un poco de eso y después escuchamos un poquito de la charla. Dale, Celedonio Carrizo es, como decías vos, uno de esos 120 o 100 que quedaron ahí en el penal esperando subir a los camiones para poder concretar la fuga. Fue uno de los que también después se entera de lo que significó la masacre misma, ¿no? Y él nos va a contar un poquito de eso, así que si te parece lo compartimos. Escuchamos la primera parte donde él se presenta y cuenta un poco todos estos episodios. Ahí vamos. Bueno, soy Celedonio Carrizo, estuve preso acá en la unidad 6. Bueno, fuimos parte de protagonistas de la fuga, tomamos la cárcel y de ese resultado de tomar la cárcel se fueron los 6 compañeros más importantes que teníamos para liberar, volvieron al territorio, volvieron a la lucha, volvieron a ser parte del espacio territorial que tenemos que ganar siempre. Cada vez que estamos presos siempre decimos lo mismo, hay que buscar la forma de salir y volver al territorio y laburar activamente en función de lo que son nuestros principios, ¿no? Bueno. En ese sentido siempre lo pensaron como un triunfo, a pesar de que no todos se pudieron ir. Mirá, nunca digamos, yo lo sentí como derrota. Nos duele en el alma todos los compañeros, nos duelen, como todos los compañeros que cayeron en cualquier acto de militancia, de lo que sea, pero y mal los desaparecidos, el caso de Trelew, porque fue una masacre muy hija de puta, digamos, porque los compañeros se habían entregado
para no generar, se podrían haber resistido, pero podían herir a alguna persona. Dije, no, vamos a privilegiar la vida de los civiles, y firmaron acuerdos que no se iban a sancionar a los compañeros, los volvían a la cárcel. A nosotros que estábamos en el penal, nosotros teníamos controlado el penal, lo tomamos hasta el otro día también, esperando que los compañeros firmen ese acuerdo, que la Armada lo cumplió, pero como todas las cosas que hace la Armada, no cumple nada. Bien, Celedonio Carrizo, su testimonio. Hay que recordar a la audiencia que entre los que se quedaron en el penal, por ejemplo, estaba Agustín Tosco, que no había tomado la decisión de no participar de todo el proceso de la fuga, digamos. Eso me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta. Por otro lado, eran varias las organizaciones las que coordinaron esto, no fue solo una organización, ¿no es cierto? Hola. ¿Cómo está? Hola, Miguel, ¿nos escuchás? Sí, sí. Te decía que con respecto a Tosco, fue muy conmovedor también ver al hijo de Agustín Tosco, que además tiene un parecido conmovedor. Se llama Héctor Agustín Tosco y bueno, está participando activamente de todas estas actividades. Estuvo, por ejemplo, en la presentación de uno de los libros de Victoria Montenegro, Hasta ser Victoria, que fue también como el inicio de una serie de presentaciones de libros donde familiares, allegados, sobrevivientes de la dictadura fueron introduciendo al tema. Y esto que vos decías de Tosco, pudimos charlar un ratito con Héctor Tosco, Héctor Agustín, y él cuenta cómo su papá reconstruye ese discurso de despedida a los fusilados de Trelew cuando le dan ese honor, que él lo dice, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos un testimonio, hay un audio de Tosco, pero eso él lo recuerda una vez que recupera la libertad y puede compartir eso con todos, digamos, ¿no? Así que bueno, la verdad que todo muy conmovedor. Decíamos también uno de los momentos muy interesantes y que aprovecho para contar y para invitar, fue la presentación de Rodolfo Pregliasco, que es investigador del CONICET, en el marco de una mesa que se organizó en la Universidad Nacional Patagonia Juan Bosco, allí para poner un poco, presentar el programa Ciencia y Justicia del CONICET, y él, Rodolfo o Willy Pregliasco, es físico y fue perito en el último juicio, en los dos, digamos, ¿no? Pero fue perito en el juicio a Guillermo Bravo, este marino que fue condenado recientemente en la instancia civil en los Estados Unidos, y reconstruye el momento del fusilamiento de una forma muy conmovedora. Claro. Y su testimonio, según plantean los familiares, fue fundamental para poder convencer, sobre todo a la justicia, al jurado norteamericano que falló sobre la inverosimilitud de la versión de la dictadura de la NUCE y del propio Guillermo Bravo sobre que Mariano Pujadas le sacó el arma a uno de los marinos e intentó una fuga, digamos. Sí. Recordemos que, si bien no se puede entrar a la base aérea Almirante Sar, la disposición del espacio donde estaban encerrados hace que además toda esa historia sea muy inverosímil, en fin, tiene muchos costados difíciles. Sí. En el caso que mencionabas es físico forense, además, ¿no? Es físico forense, y decía, hoy a las 18, en el programa de Microscopio, así es, que conduce Sandra Nicosia, ella le hizo una entrevista, así que lo pueden escuchar. Perfecto. En Macroscopio. No perderse, sin Macroscopio. Lo pueden escuchar. Bien, para ir redondeando, porque vamos a volver a llamarte probablemente, hay otra entrevista que vamos a pasar en un rato completa con Mauricio Fernández Pícolo, historiador, y él ahí agrega un elemento muy interesante para el análisis, que es
el tema de lo que ocurre después de la masacre, ¿no? Después del fusilamiento, esto de las racias y que se llevan a muchos de los dirigentes que participaban de la Comisión de Solidaridad. Además de eso, él plantea también esa previa, digamos, ¿no? De cómo se fue conformando esa Comisión de Solidaridad en un contexto donde la dictadura pretendía aislar a los presos políticos, y lo que hizo fue, y lo dicen los testimonios, lo dicen los sobrevivientes, los familiares, fue generar como, y vos que sos de la zona lo habrás podido vivir y lo podés contar mejor, una ciudad solidaria, comprometida, con esa figura de apoderados, es decir, alguien que podía gestionarle cosas a las detenidas, y también muy politizada, porque acá llegaban familiares, abogados, defensores, bueno, una ciudad que fue también como teniendo otro vínculo con los y las detenidas. Así que él aporta eso, y aporta también obviamente la reacción ante lo que fue la masacre y lo que fue después esa racia a los integrantes de la comisión. De hecho, se llevan 16 presos y a Devoto, y bueno, a partir de ahí la Poblada. Así que también de paso, Miguel, para después, hay una actividad para mañana, 23, en la Facultad de Humanidades, que se va a proyectar Prohibido Dormir, sí, que recoge un poco esta experiencia. Así es. Bueno, vamos a volver a comunicarnos seguro, vamos a ver si lo hacemos en la mañana de hoy, lo haremos mañana, porque bueno, como vos decías, es muchísima la actividad que hay y muchas las cosas que hay para contar en este aniversario número 50 de los fusilamientos de Trelew, que me parece que también eso hay que analizarlo, ¿no? ¿Qué ha significado desde ahí hasta acá todo eso? Alicia, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, un abrazo enorme. Charlábamos con Alicia Rivas, entonces, desde Trelew. Ella está allí participando de todo esto que es, en un rato nomás, el acto central, ¿no? de la memoria para recordar la masacre del 22 de agosto ocurrida en la base aérea Almirante Sar, en Trelew, provincia del Chubut, cuando fueron fusilados allí 19 de los miembros de 3 organizaciones que fueron las que diseñaron de alguna manera esta fuga, ¿no? Gente de Montoneros, gente de LER. Y bueno, algunos lograron fugarse, los dirigentes que llegaron primero. Una desinteligencia entre los propios organizadores hizo que se demorara la salida del segundo contingente y no alcanzara a abordar el avión. Esos 19 fueron detenidos, llevados a la base aérea Almirante Sar. Bueno, ya seguiremos contando toda esta historia.